Versículo 1 al 3, vamos a leer y dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Amén. Padre, gracias por este culto, esta reunión a ti. Gracias por la palabra del día de hoy. Gracias porque es tu obrar, es tu milagro, es tu vida espiritual en cada persona la que le permite comprender la Escritura y llevarla a cabo. El día de hoy te pedimos que nos des la capacidad de decisión y la voluntad en nuestras vidas de llevar a cabo lo que hoy estudiaremos, Padre. Que no sea letra muerta para nosotros, que no sea algo que leemos, Señor, y nada más, sino algo que nos esforzaremos por llevar a la práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a cambiar el tema. Vamos a seguir hablando de la familia de la iglesia, ¿sí? Porque aquí estamos y aquí nos quedamos. Porque esta es mi iglesia. Porque esta es mi casa. Amén, hermano. Amén. ¿Cierto? Bueno. A comienzos de este año tuvimos el proyecto, el propósito de comprar un sitio, un lugar. Amén. Estuvimos por la cuestión que nos habían aprobado el préstamo y toda la cuestión, esas cosas así. Entonces, pues tuvimos, al fin eso no se dio, no se nos abrió la puerta como hubiéramos querido. Y hoy día, 6 meses después, yo digo, bendito sea Dios que eso no se abrió. Porque estaríamos endeudados terriblemente. Bueno, ¿por qué? Bueno, hicimos un proyecto pro templo, una promesa pro templo, ¿verdad? La hicimos, algunos hermanos se comprometieron, dijeron, sí vamos a dar, era 25,000 pesos mensuales, ¿se acuerdan? Y que en un año 300, entonces los más pudientes dieron los 300 de una vez y otros los han venido dando. Pero la verdad, la gran mayoría, es el punto, es el momento, es la hora, no se volvieron a acordar de eso. Bueno, y ahí cuando yo digo, ¿qué tal me hubiera metido yo en eso? ¿Quién sabe si ya me estuvieran llevando tinto allá a la picota ustedes? ¿Quién sabe? Bueno, entonces yo quiero en este tiempo que retomemos eso un poquito, ¿sí? Y que pensemos en estas cosas. Ahora, estos son temas de la Biblia. Los que han estado aquí por años, por meses, ya se habrán dado cuenta que nuestra iglesia nada tiene que ver, pero es que es nada, pero es que es absolutamente nada, tiene que ver con lo que hoy día se conoce como la teología de la prosperidad. Bueno, nada tenemos que ver con eso. Usted se ha dado cuenta, aquí nunca hemos hecho eso que llaman un pacto, ¿no? Vamos a hacer un pacto por tu casa, vamos a hacer un pacto por tu enfermedad, vamos a hacer un pacto porque tu hijo salga de la cárcel. Jamás hemos hecho algo parecido a lo que se llame siembra. Nunca recogemos, bueno, una contada sección por ahí, recogemos ofrenda más de una vez en una reunión. Nunca hacemos eso, jamás lo hacemos. Nunca, no somos ese tipo de iglesia que constantemente está hablando de dinero. A todos los cultos, a toda hora, todo es dinero, y que el proyecto, y que Dios me dijo, y que tenemos que construir, y bueno, un poco. Nunca, que son como que las características básicas de lo que hoy se conoce como la teología de la prosperidad, que es una herejía, es una tergiversación del evangelio verdadero de Jesucristo.
lugares donde se practica la teología de la prosperidad, no son iglesias cristianas. No son iglesias cristianas. Hombres que motivan y propagan el evangelio de la prosperidad no son pastores. Amén, hermanos. Amén. Entonces, aquí no tenemos nada que ver con eso. Pero este es un tema de la Biblia. Pero la obra del Señor, la iglesia de Jesucristo, necesita dinero. Y todo el dinero que podemos sacar, lo sacamos de nosotros mismos. ¿Cierto? Ya le he dicho varias veces antes de recoger las ofrendas aquí, que lo que se recoge entre los hermanos solo va a cubrir un 60%, 70% por mucho aproximadamente, de los gastos totales de la iglesia. El otro dinero nos toca conseguirlo. ¿Sabía eso? Nos toca ir cada mes y levantar 1 millón, 2 millones de pesos para que la iglesia pueda seguir funcionando. Entonces a veces hacemos los tamales, a veces un almuerzo y de otras formas, ¿no? Que Dios nos ha permitido, sin endeudarnos, gracias a Dios, pero nos toca hacer eso. Que no debería ser, porque deberíamos poder sostenernos nosotros mismos, porque suficientes somos aquí como para sostener este lugar. Amén, hermano. Entonces, que quede absolutamente claro, aquí no somos teología de la prosperidad, no creemos en eso y creemos que eso es una deformación del evangelio y creemos que, entre comillas, cristianos que motivan eso, que practican eso, están torcidos totalmente. Aquí nunca usted oirá que un pacto, que vamos a hacer una siembra. Aquí usted nunca va a ver que vamos a recoger ofrenda más de 2, 3 veces en un culto. Nunca va a sentir ese énfasis ahí en la plata, en el dinero. Nunca en todos estos años me va a ver a mí manejando un carro, Dios mío. Sé que esos carros vuelan, ni en guardaespaldado, ni lleno de oro. No, nunca va a haber. Porque aquí no creemos en eso y aborrecemos ese tipo de evangelio. Pero este es un tema de la Biblia. Y la obra de Dios necesita dinero. Y usted también, ¿verdad? Sí. ¿Usted necesita dinero? Amén. Bueno, entonces, si quiere un título, diga, ¿cómo tener plata? ¿Vio? Ese nombre, ¿cómo tener plata? Capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, Pablo instruye a la gente acerca de ser generosos. Es verdad que este texto no se va a referir específicamente a una ofrenda, diga, como un protemplo, eso, pero sí era una ofrenda para una iglesia la que se va a recoger aquí. Para una iglesia que estaba pobre, que estaba en necesidad. Y entonces Pablo, conocedor de ello, motiva una ofrenda entre varias iglesias para enviar una ofrenda a esa iglesia que estaba en pobreza, que era la iglesia de Jerusalén. ¿Ven? Y es hermoso aquí, va a notar que él está pidiendo dinero, pero nunca va a mencionar la palabra dinero. Un tacto, un cuidado, ¿eh? No usa la palabra oro, no usa la palabra plata, no usa la palabra monedas, nada de eso. Se va a dar cuenta la habilidad que el Espíritu Santo le da para pedir esa ofrenda sin ni siquiera mencionar billetes. Y hay varios principios aquí que vamos a estudiar estos domingos, ¿eh? que nos ayudan a ser generosos. Y en últimas, ser generoso es la clave de Dios para prosperarnos económicamente. Ay, pero eso es teología de la prosperidad. No, eso es la Biblia. Que esa gente ha llevado eso hasta el extremo y se aprovecha de eso para sacar la mayor cantidad de plata posible a las personas es otra cosa. Pero este es un principio de la Biblia. La generosidad manda en cuanto a cómo Dios va a prosperar a sus hijos. Bueno, entonces lo primero que yo quiero que usted vea es la ofrenda y el ejemplo. Versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, Macedonia era una región, no era un país ni una ciudad, no, era una región. Y en esa región habían por lo menos 3 iglesias cristianas.
que era la iglesia de Tesalónica, o las iglesias que estaban en la ciudad de Tesalónica, las iglesias que estaban en Berea, o la iglesia, bueno, yo creo que eran las iglesias que estaban en Berea, y las iglesias que estaban en la ciudad de Filipos. De esas conocemos dos, ¿verdad? Las tres. Los bereanos, porque eran aquellos que aunque Pablo les predicara, era el maestro de ellos escudriñaban a ver si era verdad lo que Pablo les decía. Los de Tesalónica, porque hay dos cartas en el Nuevo Testamento a esa iglesia, o a esas iglesias de esa ciudad. ¿Ah? Y los de Filipos, porque hay una carta en el Nuevo Testamento dirigida a esa iglesia allí, que era la iglesia a los filipenses, o a las iglesias que estaban en la ciudad de Filipos, ¿cierto? Y entonces él, al escribirle a los corintios, les pone de ejemplo las iglesias de Macedonia. Le voy a contar lo que Dios está haciendo en las iglesias de la región de Macedonia. Bien. ¿Eh? Y aquí tenemos el primer principio, que es el ejemplo. Cuando Pablo quiere motivar a otras personas a dar, les pone ejemplo, les da ejemplo. Dicen, mire por ejemplo esta persona, mire por ejemplo, ¿sí?, a estas personas de estas iglesias, mire lo que están haciendo. Porque él sabe que muchas veces los ejemplos de otros, lo que nosotros llamaríamos los testimonios de otras personas, pueden ser motivadores poderosos para nosotros, para que nosotros queramos dar y nos motivemos a dar y veamos la importancia y la bendición que hay en ser personas generosas, ¿verdad? Ahora, antes de pasar al segundo punto, quiero citarle dos ejemplos de la Escritura, siguiendo esta misma línea de cosas, acerca de dar, de ser generosos, ¿no? Ponga un lapicerito ahí en 2 Corintios 8, alguna cosa, y venga conmigo primero a Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Ya saben que no se dice Primera de Reyes, ¿no? ¿Sí? Se dice primero, porque es un libro, no es una carta. Y por ahí pusieron un grafiti que dice, no se dice Primera de Reyes. Amén. No se dice Primera de Reyes, porque soy un libro. No, porque no soy una carta, soy un libro. Atentamente, Primera de Reyes. ¿No? Entonces, se dice Primero de Reyes. Y Primero de Reyes 17 tiene un testimonio, un ejemplo de dar para nosotros, que es la viuda de Sarepta. No sé si recuerdan esa historia. Cuando dice allí, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y dice, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida delante de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa muchos días, y la harina de tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este es un testimonio, este es un ejemplo de generosidad, y es un ejemplo llamativo, porque no es generosidad de un rico, de un multimillonario, de una persona que le sobra y que tiene propiedades, sino de una viuda. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, se da cuenta que la viuda y los huérfanos son los estereotipos del Antiguo Testamento de la gente pobre, más pobre de todos. Era tan pobre, había sequía, solo le quedaba eso, un poco de aceite, una harina, vamos a hacernos 2 arepas aquí, para mi hijo y para mí, y nos vamos a morir porque ya no hay nada más. Y viene entonces Elías y le dice, no señora, bueno, vaya, haga eso,
pero la primera arepa es para mí. ¿Sí o no? La primera arepa me la hace a mí, mi arepa. Y después comen ustedes. Él está probando la generosidad de esa mujer. Porque donde ella diga, este viejo está loco, este viejo, ¿qué le pasa? Este viejo es un abusivo, este viejo es un atrevido, este viejo mire lo que hace, cómo se le ocurre. No, señor, primero mi hijo, de cuando acá, primero yo, y después él si nos queda. Así habla, igualito, habla mucha gente, ¿cierto? Pero ella creyó, ¿cierto? Fue generosa, fue dadivosa, y hizo así, le hizo la primera arepa a él. Resultado de ello, no murió de hambre. Pasaron los días, pasaron los meses, la sequía y todo, y ella no murió de hambre. Ni su hijo murió de hambre. Y ese es un ejemplo de generosidad. Que nos ayuda por eso, porque no hablamos aquí de alguien millonario. Como aquí no hay ninguno millonario, ¿cierto? Como aquí no hay ninguno que le sobre la plata. Pero como si hay aquí muchos que dicen, no, primero yo. Nota la relación que hay aquí entre que Dios me sostiene y que yo sea generoso. Nota la relación que hay. ¿Qué hubiera pasado si ella dice, no, definitivamente no, primero mi hijo, la última arepa para él? Se mueren de hambre. Entonces ahora prueba la fe, y la prueba de la fe era, da primero, sé generosa primero. Y ella fue generosa, y como resultado de esa generosidad, entonces vino a ella el sustento de Dios, que Dios la sostuvo mucho. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mire, hay otra historia. En Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Búsquelo ahí en su Biblia, lo va a leer conmigo. 12, 41 al 44. Aquí tenemos otra viuda. El Espíritu Santo está interesado en que oigamos historias de viudas que eran pobres, no había dinero en él, eran pobres, una viuda. Y dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Otra vez. Entonces aquí no nos habla de que porque ella hizo eso, entonces fue multiplicada y no se murió. No nos dice eso. Pero sí nos dice lo que Jesús piensa ahí acerca de la generosidad. Dice, fíjate, los ricos echaban mucho, millones. Ella vino y echó unas monedas, pero ella dio más. ¿Y por qué dio más? Porque dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. Estoy siendo claro, hermano. Que estas historias están aquí en la Escritura, estas y las demás que usted pueda leer. La de Zaqueo, ¿se acuerda? Que fue y devolvió 4 veces a los pobres lo que había robado. Fue 4 veces, bueno, pues le devolvió a los pobres devolvió lo que había robado. Son historias que están ahí para motivarnos a dar. La del joven rico está allí, que fue el que no quiso dejar sus riquezas. Prefirió sus riquezas antes que seguir a Cristo. Y así tenemos la historia de las iglesias de Macedonia también, que ya vamos a mirar un poco más adelante. Pero el punto está allí. Que estas cosas nos motiven a dar. Nos motiven a dar. Yo quiero contar aquí un testimonio. La persona no está aquí. Usted no le va a chismosear que yo dije eso. Pero quiero decirle, aquí a esta congregación viene hace muchos años, muchísimos, más de una década ya, una persona. Esa persona siempre se ha caracterizado por ser muy dadivosa con la iglesia. Siempre. Yo soy testigo, yo me doy cuenta que ella no da el diezmo, ella siempre ha dado más de su diezmo, más de lo que ella gana. Y porque le nace,
porque surge en su corazón hacerlo. Usted se da cuenta, le dije al comienzo, aquí no estamos todos los domingos, y dele. No, ella quiere hacerlo y lo ha hecho. Siempre yo he visto a esa persona bendecida con su trabajo, nunca se queda sin trabajo, siempre está bien, ¿cierto? Pero la última que me enteré de ella, fue sin mucha experiencia, sin mucha cosa, presentó una hoja de vida por allá al distrito, ¿cierto? Y resultó ganándose 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Sí, ella me contó. Ella me contó, mire que, estoy contento. Yo le dije, ahí están sus 10 mitos devueltos. Ahí está toda su generosidad devuelta, por Dios, porque Dios no se queda con nada. Somos nosotros los que evitamos ese tipo de bendiciones. No, pero yo me contento con dar mis 5, pudiendo dar más. Si usted solo tiene 5,000, Dios recibe eso, ahí lo dijo en la viuda, ¿verdad? Pero pudiéndolo dar más, resulta uno, ahí no hay bendición. Pero eso, y es una persona que yo conozco y que está ahí. Y yo sé, usted sabe que son 4 millones de pesos de sueldo. Nadie aquí se gana 4 millones de pesos de sueldo. Nadie, ninguno. Y qué casualidad que sea la persona más generosa que yo he conocido aquí en esta comunidad. Qué casualidad que sea ella y no otra persona. Bien, hermanos. Estas historias nos motivan, son ejemplos, son testimonios que nos dicen, vea, es posible. Ahora, el otro día, yo pensaba, hace años, ¿se acuerdan? Que trabajábamos con los muchachos drogadictos y alquilamos un cosito allá y entonces todos esos pelados que ven por la calle usted echando marihuana, bazuco, los llevamos allá y los teníamos unos días así fuera y lo que fuera, así. Y ese dinero, pues nos tocó, mejor dicho, invertir dinero allá que no teníamos de la iglesia. Entonces venía aquí el muchacho que dirigía eso allá, venía pastor que para los servicios, pastor que para arriendo. Entonces yo daba, y dábamos, pero yo no, ustedes y yo todos, dábamos. Y yo decía, y yo pensaba, yo gastando plata aquí que no tengo, y el arriendo de aquí a la iglesia ahora, y los servicios de aquí ahora de la iglesia, y del, bueno, listo. Eso se acabó al fin, porque pues no hubo más plata primero, y segundo, eso es muy difícil y requiere mucho dinero eso, ¿sí? Pero algunos de estos muchachos pasaron los años, ¿no? Y algunos de esos muchachos todavía me saludan, algunos me escriben, otros me llaman y venían. Cuando vino un día, ¿cierto? Uno de ellos y me dijo, mire, hermano, yo conozco tal sitio donde hacen donaciones. Le voy a darle el número y todo. Uno de ellos, que estaba allá, me dijo, fue uno de ellos, me dijo, donde hacen donaciones, entonces le va a pasar todo para que usted vaya, aplique, de pronto le dan donaciones. Y le dije, bueno, hermano, tal, y él me pasó todos los datos. Y yo apliqué. Y de ese lugar nos envían donaciones a la fundación. Y el dinero que ellos nos han donado, como en 3, 4 años, yo no les puedo decir exacta, pero yo diría que es más de 50 veces lo que nosotros les dimos a ellos. El dinero que ellos nos dan. Yo recuerdo que el primer año a la fundación le donaron 10 millones de pesos. El segundo año le donaron 20 millones de pesos. Yo nunca di allá 10 millones ni 20. Dábamos lo que se podía y eso era... ¿Qué tal yo hubiera dicho? No, que se muera de hambre toda esa plaga allá porque yo aquí no tenemos ni para nosotros, hermano. Nos vamos a poner a mantener un poco de vagos, marihuaneros, bazuqueros, no sé qué, y toda esa cosa. Y miren cómo son las cosas. Y fue por ellos que yo me llegué a enterar de eso, y allá apliqué, nos aceptaron, y esa gente nos ha estado donando. Este año bajó muchísimo esta donación. ¿Quién nos da? Sí, ahí le tiro el dato también, bajó muchísimo, ¿sabes? Pero los años anteriores nos proveyeron. Esos son testimonios, esos son ejemplos.
que deben tocar su corazón y usted diga, vea, sí es verdad, sí es cierto. La base para ser prosperados y para que Dios no me desampare y para que un futuro yo tenga un buen trabajo, para que aquí un futuro yo tenga una buena bendición en mi vida, es que yo deje de retener y empiece a dar. Y cuando yo hago eso, entonces Dios responderá por mí. Amén, hermanos. Amén. Luego de ello, volvamos a 2 Corintios 8. Ya acabé, ya no le puedo decir más, pero vamos a decir otra cosa más. 8. 2 Corintios 8. El versículo 2. Dentro de 8 días seguimos. Dice que en su grande prueba de tribulación, aquí viene otro testimonio, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es el testimonio de Dios. Pero mire el 1 cuando dice, asimismo hacemos, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. La gracia de Dios. En primer lugar tenemos el ejemplo. Pablo dice, voy a ponerles, ustedes corintios, les voy a poner de ejemplo estas iglesias. Miren lo que está haciendo estas personas. ¿Eh? Y luego les habla de que esa generosidad que leímos en el versículo 2 y que escudriñaremos mejor dentro de 8 días, pero que esa generosidad del versículo 2 no se debe a alguna capacidad propia de las iglesias de Macedonia, sino que se debe a la, ¿lo leyó? A la gracia de Dios. Entonces, en primer lugar tenemos la ofrenda y el ejemplo. Y luego tenemos lo que es la ofrenda y la gracia. Le voy a decir, cuando uno empieza a hablar de este tema, así sea poquito como hacemos aquí, los corazones de muchas personas empiezan, ay, pero ya empezó a pedir, ay, pero yo no tengo, ay, pero yo, ¿de dónde voy a sacar? Ay, pero eso fue la viuda de Sarepta, yo no, yo soy la viuda de Rodríguez, o algo así. Ay, pero eso fue allá Jesús y la viuda esa, yo no, a mí no me vengan, a mí no me convencen. Y empiezan las personas a resistirse, a resistirse, a resistirse. Y esa es una manifestación de la carne en nosotros. Porque innatamente el corazón humano es egoísta. Innatamente el corazón humano quiere retener. ¿Está comprendiendo? Y por eso empieza a decir todas esas cosas. Por eso empieza a decir, no tengo, no puedo, ay, a eso vine hoy aquí, a que me dijeran fue eso, yo, ay, no, qué aburrimiento y todas esas cosas. Porque de nuestra carne así somos, egoístas, pensamos solo en nosotros. Y nos gusta es retener, hay avaricia en nosotros. Entonces, ¿qué? Los ávaros no solo son los ricos. Ay, estos son esos ricos chanchiros ávaros. Ellos sí son ávaros. No, a veces uno es bien pobre y bien avaro y eso retiene y retiene y abraza y no me lo quita nadie. Y esto es este poquito, pero es mío, pero es poquito, no importa, pero es mío. Así es el corazón humano. Por eso, cuando uno está hablando de ofrenda, tiene que hablar de la gracia de Dios, porque si alguien llega a ser una persona generosa, si alguien llega a ser una persona que da con abundancia, que no retiene y que le llega a creer a Dios, esa persona logra eso porque se abre a la gracia del Señor. Señor, tócame con tu gracia, Señor, enséñame estas cosas. Señor, muéstrame estas cosas. ¿Qué viene? Os hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice, ellos están haciendo eso. Ellos están haciendo eso en el versículo 2. Pero lo están haciendo
Porque Dios les dio la gracia para que pudieran hacerlo. ¿Y por qué les dio la gracia? Uno debe. Porque se dispusieron, porque se abrieron a la acción de Dios en su vida. Estoy siendo claro, hermano. Pero a veces lo que queremos es mantenernos en nuestra posición. No queremos abrirnos a que Dios nos convenza. No queremos abrirnos a decir, sí, Señor, tú tienes razón y yo no. Tu palabra dice, yo pienso esto, pero tu palabra dice otra cosa. No queremos eso porque estamos permitiendo que nuestra carne se levante en lugar de la gracia de Dios. Y entonces cuando recibimos la gracia de Dios, es cuando empezamos a tener la capacidad de dar y de ofrendar. Amén. Entonces, tenemos la ofrenda y el ejemplo. Pablo quiere convencer a los hermanos de la iglesia de Corintios a que participen de la ofrenda que él está proponiendo, citándoles testimonios y ejemplos. Mire lo que pasó. Y luego les habla de la ofrenda y la gracia diciéndole, pero si alguien logra ser así, si alguien logra tener esta capacidad de ser generoso, abundante en dar, entonces se debe a que esa persona se abrió a la gracia de Dios, a querer entender las cosas, ha orado porque Dios le muestre y le dé esa gracia. ¿Cierto? Y por último, si vamos a alcanzar, miremos la ofrenda y la generosidad. Es que no, este mensaje queda incompleto si no se habla de eso. Porque aquí, además de un testimonio, tenemos un ejemplo, pero tamaño ejemplo. Nos va a hablar y le va a hablar él a los corintios acerca de cómo fue que ellos dieron. ¿Cuál fue su capacidad de dar, su capacidad de entregar? Dice ahí, de nuevo, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Imagínense eso. Entonces, primero miremos cuál era la condición de estas iglesias. ¿Estaban pasando tiempos, como decimos nosotros, de bendición? No, ¿verdad? Porque ahí dice que tenían que grande prueba de tribulación. Muy atribulados, cargados de problemas, cargados de persecución tal vez, cargados de escasez en sus vidas, cargados de dificultades. Dice, grande prueba de tribulación, dice ahí. Entonces, en primer lugar, eran estas iglesias, los hermanos de estas iglesias estaban pasándola duro, estaban pasándola mal. Pero además de eso, dice allí, sigue leyendo, dice, y su profunda pobreza. Igual otra vez, a mí me llama la atención que estos ejemplos que vemos hoy, no están diciendo, mira que este rico y era rico y dio, no. Solo nos está hablando de gente pobre. La viuda de Sarepta, pobre. La viuda de Marcos, pobre. Y los hermanos de estas iglesias, dice, estaban en una profunda pobreza. Muy pobres estaban. Entonces, si no hubieran tenido la gracia que Dios le dio, como muchos de nosotros, miles de excusas hubieran tenido para no dar. Hubieran dicho, no, es que tenemos muchos problemas, nosotros tenemos muchas dificultades, nosotros estamos cargadísimos, tenemos persecución, tenemos enfermedades, tenemos problemas en nuestra familia, con nuestros esposos, nuestros hijos. Ahorita no es el tiempo de que me hablen de estas cosas a mí. Sin la gracia. Sin la gracia hubieran podido tener la excusa perfecta para decir, pero Pablo, nosotros sabemos que los hermanos de la iglesia de Jerusalén están pobres, están pasando necesidades, pasan hambres, pero si por allá llueve, por acá no escampa, Pablo. Pero si allá están mal, aquí estamos igual, antes también recójanos una para nosotros. La excusa perfecta. Sin la gracia de Dios. Pero esta gente, con la gracia de Dios, porque la había pedido, había abierto su corazón a entender estas cosas, a comprender estas situaciones, ¿cierto? Entonces, dice Pablo en el versículo 3, doy testimonio, yo testifico, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y ya?
y aún más allá de sus fuerzas. Esto es lo que diríamos nosotros hoy día, dijeron, se quitaron el pan de la boca por dárselo. Ahora, para nosotros es muy fácil quitarnos el pan de la boca si es para nuestra esposa, nos lo quitamos, ¿verdad? ¿Sí? O el pedazo más grande de carne en la casa es para usted. ¿Cómo es ahí? Todos los hermanos se quedaron serios, los varones se quedaron serios mirándome así. Bueno, pero uno lo hace, ¿cierto? Y la esposa se quita el pan de la boca. Y por los hijos, pues mucho más. Para uno es muy fácil hacer eso. Que mi hijo necesita, no importa. Yo me quito para darle a él. Yo dejo de tener para darle a él. Pero cuando se trata de otras cosas, pues es muy difícil para nosotros. Me quito el pan de la boca por mis hijos. Yo me quito el pan de la boca por mi mamá. Pero cuando se trata de cosas que, digamos, son externas a nosotros, es muy difícil que las personas hagan esto. Pero dice ahí, miren, ellos dieron conforme a sus fuerzas, digamos hoy día, para ponerlo en palabras del día, diezmo, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Quién sabe cuánto más de allá? A pesar de ser pobres, a pesar de ser personas en necesidad. ¿Se fijan? Entonces, la principal excusa es, ¿pueden los pobres dar? Pues sí. Pues sí. ¿Cierto que sí? ¿Sí pueden los pobres dar? ¿Sí pueden los que no tienen muchos recursos dar? ¿Cierto que sí? Sí pueden. De hecho, es la manera, como ya le dije, de Dios para sacarlos de la pobreza y darles. Ahí mismo Pablo dice, en esta misma misiva, capítulo 9, cuando dice, el que siembra escasamente también segará. O sea, ahí está el principio. Ahí está el principio. Los pobres pueden dar, pues claro que pueden dar. Y de hecho, si aprenden a dar y si aprenden a ser generosos y si aprenden a todo eso, recogerán abundantemente. ¿Lo creen o no? Amén. Recogerán. Ahora, ¿pueden dar mucho? Pues sí, de acuerdo a la fe que tengan. Usted sabe que ofrendar es una cuestión de fe. Cuando usted tiene mucha fe, como la viuda de Sarepta, como aquí los hermanos de Macedonia, la viuda ya de Jesús, uno da. Y da con abundancia. Porque uno cree, uno dice, esto no lo pierdo. Esto me lo van a multiplicar. Tarde o temprano me van a devolver esto. Diosito me va a devolver esto. Entonces yo doy con abundancia. Y doy. ¿Están comprendiendo? ¿Y por qué hago esto? Porque tengo fe. Entonces me cohibo de unos tenis, me cohibo de un viaje, me cohibo de alguna cosa. Porque yo sé que es que esto no es, esta plática no se perdió. Esta plática no es que aquí ya murió aquí, no. Sino que esta plática me la van a devolver con creces. Y porque creo eso, doy. Pero si no tengo esa fe, ahí es cuando digo, pero ¿dónde saco? Pero ¿dónde tengo? Pero si no puedo, pero si esto y lo otro, pues sí tome, pero 5,000 pesos. Pero sí tome, pero 1,000 moneditas. Pero sí tome, pero pues 2,000 pesos, porque yo no, en realidad no puedo más. Y luego está, pero yo porque no tengo un mejor trabajo. Pero a mí, ¿por qué es que Dios no me prospera? ¿Por qué no me ascienden? Yo aquí toda la vida obrero. ¿Pero por qué yo? Pero, ay, Dios mío. Luego anda, pero las deudas, mire, tengo deudas, Dios no me oye, Dios no me oye, Dios no me respalda, Dios no me respalda, está diciendo. A ver, ¿cuántos chequecitos ha enviado usted para arriba? Porque sucede como en todo, sucede como con todo, querido hermano. El libro de Proverbios dice ahí que la gente toma malas decisiones y luego se enoja contra Dios.
La gente no aprende a dar, no es generosa, retiene, gasta en sus deleites, gasta en sus cosas, y luego cuando vienen las deudas y viene el cobrador y viene una cosa y la otra y la escasez en la casa, están reclamándole a Dios que por qué es que ellos no tienen, que por qué es que yo no tengo en abundancia, que por qué es que Dios no me bendice y no me respalda en estas cosas, por qué es que a mí me pasa eso. Bueno, por favor. ¿Entendieron? Ah, sí, teología de la prosperidad. No, no estoy diciendo. Es la Biblia. Es la Escritura. Que esa gente se aprovecha de esto para hacer de las suyas es otra cosa muy diferente. Pero estos son principios de la Biblia, principios de la Escritura, que cuando ejercemos, pues tenemos bendición. Entonces la pregunta, ¿cómo está usted de generosidad, hermano? ¿Cómo está usted de generosidad en su vida? ¿Cómo estamos? La ofrenda y el ejemplo. Entonces Pablo dice, el Espíritu Santo le pone, ¿no? Que yo creo que puedo motivar a estas personas a que sean generosas mostrándole lo que otros hacen. Hermanos, les voy a contar de las iglesias de Macedonia. Y luego les dice, les voy a contar de la gracia que Dios le ha dado. Esa es la ofrenda y la gracia. Porque es la gracia la que nos va a permitir ser abundantes y generosos en nuestra ofrenda. Porque si nos vamos a poner a esperar en nuestra carne nos dice no de, y lo que importa es usted y lo que importa son sus cosas. Con tal que usted esté bien, pues no hay problema de nada. Pero la gracia le dice, no tenga miedo, esa plata no se va a perder. Eso que usted da no se le va a perder. Eso que usted da, Dios se lo va a retribuir. Eso se le va a multiplicar en una beca o en un buen trabajo o en alguna cosa. Tranquilo que eso se lo devuelve. Le dice la gracia y usted decide creer o no creer. Y luego tenemos la ofrenda y la generosidad. Entonces Pablo dice, y el testimonio es este, esta gente era bien pobre y esa gente estaba pasando muchos problemas en su vida, pero a la hora que les pedimos dieron no el 10, sino mucho más que eso. Fueron más allá de sus fuerzas, más allá de lo que podían, más allá de lo que esté sobre sus pies. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo.